Ya saben que grabamos la clase para que quede disponible. Profe, sí le figura como entregado el mío, ¿verdad? Soy Agustín Carrizo. Dame un minuto. Sí, los únicos que no me figuran entregados son el Raskin, Mena y Muñoz. Los demás figuran todos entregados. Bien. Bueno, todos deberían estar viendo la carátula, trabajo práctico 1. Si alguno tiene algún problema me avisa, pero entiendo que está todo bien. Los temas que vamos a ver son mapa de Carnot, con puerta lógica, multiplexores y soluciones alternativas que se puedan presentar. Este práctico es de prerequisitos, es decir, todos los conocimientos deberían tenerlo de materias anteriores, pero cualquier duda lo consultan, por supuesto. Vamos a leer rápidamente la consigna. Estaba en el práctico, era el último ejercicio, que incluso alguien preguntó en consulta si lo tenían que hacer o no. Le dije que si querían lo podían ir viendo, pero que la idea era que lo resolvamos en conjunto en la clase práctica, porque es un poco más complicado que los demás ejercicios. La idea es esa, que todos los ejercicios presentan más o menos el mismo nivel, que debería ser el mismo nivel del evaluativo, como el que rindieron hoy, pero hay un ejercicio un poco más complejo, que en este caso es este, que lo resolvemos entre todos. Vamos avanzando. Se escucha bien, ¿no? Ninguno tiene problemas por ahora. Cualquier consulta la pueden hacer también por mensaje, porque tengo aquí otra copia donde voy leyendo los mensajes. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Bien, bien. Digo, por ahí no se escuchaba o me he perdido. Bien. Tenemos que construir un conversor, ¿sí? Signo magnitud es una forma de representación a complemento 2. Ya lo vemos en una tablita, si quieren, por las dudas no se acuerdan bien, cómo funciona signo magnitud complemento 2. Lo que hay que hacer es construir el conversor usando compuertas lógicas, luego negadores multiplexores, y después algún sistema un poco más ingenioso, que lo vamos a ver entre todos. Bien. Esencialmente esto es lo que tenemos que construir. Tengan en cuenta que, como es entre menos 3 y más 3, vamos a necesitar 2 bits para representar, es decir, 00, 01, 10 y 11, y un bit para signo. Así funciona magnitud y signo. ¿Sí? Y lo tenemos que convertir a complemento 2. Si les queda un poco más claro, en esta tabla me gustaría que presten atención a ver si nos ponemos todos de acuerdo. En los positivos, el bit de signo va en 0, esto es complemento a 2, ¿no? Perdón, esto es magnitud y signo. El signo, el bit de signo está en 0 para los positivos y en 1 para los negativos. Y el valor, la magnitud, se escribe en binario, tal cual ustedes la conocen. ¿Hasta ahí están todos bien? ¿Todos conocen el sistema magnitud y signo? Si no, todo lo que siga no tiene sentido. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Con esta parte de la tabla? No, profe. Bien. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a complemento 2. Ya lo saben, lo vieron varias veces en el práctico, lo tienen de materias anteriores. En complemento a 2, los positivos son exactamente iguales y los negativos empiezan con 1. ¿Sí? El 0 figura 2 veces porque en magnitud y signo, de alguna manera tenemos el más 0 y el menos 0, pero son el mismo valor. ¿Sí? Que es un defecto que tiene magnitud y signo porque pierde una de las posibilidades que en complemento 2 no sucede. ¿Cómo se les ocurre que podríamos sintetizar este circuito en función de esta tabla? ¿Alguna idea? ¿Sí? Esta Por lo tabla que tiene el tres entradas y BTS, tres salidas. Sí. bien, entonces por lo que veo el BTS se tiene que mantener, creo que igual, si no me equivoco, ¿o no? Pero empecemos por lo básico. ¿Cómo harías para sintetizar un circuito? Carnot.
Vamos. Con 3 mapas. Es bueno lo que decían recién, me perdí quién lo dijo, pero lo dejemos para un poquito más adelante. Empecemos con Carnot y de ahí lo vamos complicando. Tenemos que construir usando compuertas lógicas. Bien. Esto que está acá es esta tabla expresada de otra manera, ¿sí? Esta es la salida O0, O1 y O2, que son estas. ¿Sí? Es decir, estos valores en función de estas entradas. Eso es lo que está en esta tablita. ¿Sí? Hacemos Carnot y nos quedan las 3 salidas expresadas en función de las 3 entradas. ¿Alguna duda hasta ahí? Es simple, mecánico. Se puede complicar, por supuesto, en función de la cantidad de variables, pero no, ni siquiera hay que pensar demasiado. ¿Sí? Ahora vamos con esto que tenemos acá, por ejemplo. Lo ponemos acá. Entonces sabemos que la salida O0 es directamente la entrada I0. ¿Sí? Lo podemos ver rápidamente aquí en la tabla. La salida, perdón, esta salida, O0, es esta entrada. ¿Sí? Vamos con O1, que es una combinación. Lo mismo con O2. Y armamos la combinación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? ¿Opiniones? Seguimos. Acá se pone un poco más interesante. ¿Cómo se les ocurre construir esta tabla con multiplexores? ¿Qué opinan? Tomo ese como entrada de control. Sí. Sí, en realidad, puedo decir, para entrada de selección, Eso, la entrada de selección. en realidad te convendría tomar 2 bits más que 1, pero por ahí va. No sé si esto es lo que vos decís. Tomamos 2 bits, que son la entrada de control del multiplexor. Pero empecemos por el principio. ¿Qué hacemos? Armamos de nuevo la tablita. ¿Sí? Esta tabla es para 1. Esto que está acá. Esto, O1. Y esto que está acá. ¿Sí? Lo dibujamos. Sí. Es la misma tabla, pero dibujada de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tomamos, cuando los 2 bits sean 0, el multiplexor ¿a dónde conecta? Ese multiplexor es este, ¿no? ¿Cómo queda conectada Sí. esta tabla? ¿Perdón? En 0. En 0. ¿Y qué tenemos que poner acá? Fíjate que la salida siempre es 0. Es decir, cuando I1 y 0 es 0, la salida no depende de ese. ¿Sí? Entonces, como la salida siempre es 0, ponemos un 0 en esta entrada, que es cuando I0 sea 0. I1 sea 0 y 0 sea 0. ¿Sí? Sigamos para este caso. Cuando I1 y 0 sea 0, 1. ¿A dónde conecta? ¿Dónde conectaría el multiplexor? Con ese directa. Claro, conectaría a 1 y fíjate que la salida es 0, 1, es decir, copia a ese. Por eso tiramos esta línea acá. ¿Sí? Vamos ahora para cuando la entrada es 1, 0. ¿A dónde conectaría? Con un cable. Con un cable que valga 1. Tomarías 2, porque el 1, 0 en binario es 2, y va a 1.
Y este sería el último caso, 1, 1, la salida conecta 3. Y fíjense que es la inversa de S negado. Por eso conectamos por acá. ¿Sí? Tengan en cuenta que no hay otra opción. O sea, como son 2 bits, pueden ser 0, 0, en cuyo caso ponteamos un 0, puede ser 1, 1, en cuyo caso conectamos un 1, o puede ser S o S negado. No hay ninguna otra. Entonces, de esa manera, podemos sintetizar este bloque con un multiplexor. ¿Se entendió esto? Es un poco más complicado que el tema de Carnot. ¿Dudas? Entendido. Bien. Lo mismo hacemos o 2. Sí, perdón acá. O 2. Tomamos las entradas. Reescribimos la tabla de esta. Y analizamos para cada caso de I1 y 0. 0, 0 es esta. Y es siempre 0. Y los demás, estos 3, son cualquiera de estos 3 que están acá. Y copian exactamente a ese. Por eso, todos vienen de ese. ¿Sí? Fíjense además que es lógico que en la mayoría de los casos O2 copia S. ¿Por qué? S es el signo, el magnitud y signo, y es el bit más significativo en complemento a 2, que representa prácticamente lo mismo. Acuérdense que en complemento a 2, el primer bit, el bit más significativo, valía 0 en los positivos y 1 en los negativos. La única diferencia está, en este caso, que vendría a ser el menos 0, digamos, en magnitud y signo, que ese número en realidad no existe y por supuesto no está representado en complemento a 2. Este es el único caso que tiene diferencia. Profe, ¿y cómo se lo puede ver ahí en los multiplexores de ese caso? Ah, aquí. Acá. Fíjate, estos Ahí tres está. casos, ¿sí? Copian a ese, que son estos que están acá. Cuando I1 y 0 vale 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Vamos a la tablita y te lo muestro. Cuando I0 vale 0, 1, 1, 1 y 1 y 0. Son estos y estos. ¿Sí? Fíjate Sí. que ahí estos valores copian a estos. ¿Me seguís? Sí, profe. Y el caso que es distinto, donde no lo copia, que es este, está acá. Cuando I1 y 0 vale 0, 0, no copia ese. Es decir, siempre vale 0, es este caso. Por eso lo puenteamos a 0 y no tiramos una línea para acá. Y fíjate que eso, si lo hicimos bien, tendría que estar acá. Cuando I1 y 0 vale 0, que son estos dos, O2 siempre vale 0, independientemente de lo que valga S. ¿Sí? Eso es lo que está expresando el multiplexor en esta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a la parte que en realidad me interesa que vean, que es la parte un poco más, donde analizamos el problema y tratamos de entender cómo lo podemos resolver de alguna manera un poco más inteligente. La primera manera que usamos, que es Carnot, está bien, pero fíjense que es muy mecánica. O sea, en ningún momento dijimos,
¿Qué función cumple S? ¿Qué pasa cuando S vale 0? ¿Cómo se comporta el circuito? ¿Qué pasa cuando S vale 1? ¿Qué es lo que hace en función de la entrada? ¿Cómo armamos la salida? Esto es complemento a 2. El complemento a 2, acuérdense que es negar bit a bit y sumarle 1. Hay un montón de información que no usamos, ¿sí? Lo único que hicimos es Carnot, lo resolvimos, sirve, lo que está bueno es que sirve para cualquier circuito, para cualquier para cualquier tabla de verdad. Es más, nosotros podríamos haber empezado el problema desde acá. No necesitábamos saber y no usamos la información de que esto era un conversor de magnitud y signo complemento a 2. Lo mismo sucede con esto. Es un poco más elegante, pero no deja de ser una solución mecánica donde no usamos ninguno de los datos que dijimos recién. Pensemos ahora un poco, que creo que alguien lo había dicho de entrada, le dije que estaba buena la idea, pero que la dejemos para un poquito más adelante. Si nosotros vamos a construir un circuito que convierta complemento y signo, magnitud y signo complemento a 2. Pensemos primero en los positivos. ¿Qué tiene que hacer el circuito si tenemos un número positivo? Acuérdense que esto que está acá es la entrada y esto es la salida. Copiar la entrada en la Debe copiar la salida. entrada. ¿Perdón? Copiar la entrada en la salida. Claro. Fíjense que la entrada y la salida son idénticas. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí. Sí, perfecto. Entonces, si tomamos esta parte de la tabla de verdad, el circuito no hace nada. Ya lo vemos. Si tomamos la parte de abajo de la tabla de verdad, o sea, para los números negativos, el circuito hace algo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es como que dividimos el circuito en dos. Vamos a hacer un circuito que haga esto, que en realidad no hace nada, y un circuito que haga esto. ¿Sí? Llamemos, por ejemplo, el circuito A, circuito B, y lo metemos en un multiplexor. ¿Quién va a manejar ese multiplexor? ¿Se entiende lo que digo? ¿Quién decide si estamos en esta parte de la tabla o en esta? Dentro El de S. Sí. Vale. Para empezar, tiene que ser alguno de acá. ¿Sí? Porque estas son las entradas. Obviamente, estas son las salidas, no las conocemos. Esto es lo que tiene que armar el circuito. O sea, esto todavía no lo tenemos. Entonces, para definir si estamos en la parte positiva o negativa, como bien dijeron todos, S es el que nos define si estamos en la zona alta de la tabla o la zona baja. Entonces lo que hacemos es, usamos, en lugar de un multiplexor, como les dibujé recién, 3 multiplexores, ¿sí? Cada multiplexor tiene una salida, que son estas 3 salidas, y que ponemos en la entrada. Cuando S vale 0, conmuta para acá, y entra I0, I1, I0, I0 va a O0, I1 va a O1, I0 va a O2. ¿Sí? Sí, profe. Bien, o sea, este circuito nos resolvió esto que está acá. Que la verdad que no es mucho, porque en realidad no hacía nada. Ahora pensemos un poquito, esta parte es un poco más complicada. ¿Qué es lo que hace aquí? Que no era que invertía el número y le sumaba 1. Exacto. Y esa es la definición de complemento 2. Justamente que es lo que le decía que no usamos en los casos anteriores. Para convertir de acá a acá, en realidad sería de aquí. Porque acuérdense que este es el signo. Para convertir de acá a acá. Bueno, y ahí podríamos interpretarlo que cuando tengamos un 1 en el bit de S, tenemos que realizar esa operación. Bien, exacto. Eso es lo que hicimos acá, con el multiplexor. Cuando tenemos un 1 en el bit de S, tenemos que realizar la operación que estamos pensando cómo la sintetizamos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué ponemos acá?
¿Por qué aquí hay 2 bits y aquí hay 3? Lo tendremos que hacer. Tenemos que hacer la operación y solo dar los 2 bits menos significativos, digamos, porque el tercero es el signo. Está bien, pero digo, ¿por qué para convertir 2 bits necesitamos como resultado 3 bits? Para indicar el Porque signo. Claro. Por 0. Sí. Porque fíjate que en magnitud vos tenés que representar del 0 al 3. Son negativos, ¿no? Pero siguen siendo de 0 a 3. Entonces vos con 2 bits podés representar de 0 a 3. Pero si vos querés representar en complemento a 2, no te alcanzan 2 bits. Necesitas 3 bits. ¿Sí? Bien. Entonces, recién lo dijeron. ¿Cómo hacemos para convertir a complemento a 2? ¿Cómo hacen normalmente ustedes? invertimos los 1 y 0 y le sumamos 1. Exacto. O si no, creo que la definición era la cantidad que le falta para llegar a 2 a la 3 en este caso. Algo Sí, así. está bien. Podríamos probar los dos. Probemos con invertir y sumar 1. ¿Lo ven? Acuérdense que ¿qué tenemos que hacer? Armar los circuitos acá para que lo que llegue aquí, cuando ese valga 1, sea la negación sumada a 1, la inversión sumada a 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos la inversión? Con un negador. ¿Qué tenemos aquí? A la entrada del sumador. Lo opuesto. Claro. ¿Qué es lo que me dijeron ustedes? Negamos bit a bit. Entonces, el valor que teníamos en I0, acá tenemos I0 negado. Tenemos en I1, tenemos I1 negado. Y 0, tenemos 0 negado. ¿Por qué el 0? Porque necesitamos un bit más. Es decir, esto, agregamos un 0 aquí adelante. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? Cuando ustedes niegan y le suman un 1, ¿sí? Necesitas un bit más adelante. Si no, no te da la cantidad de bits. Bien. Entonces estamos de acuerdo hasta acá que tenemos la negación. Y tenemos que sumarle 1. Lo hacemos con un sumador, ¿sí? Y el resultado viene por acá y sale. ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacemos esta conexión? ¿El acarreo? Para el acarreo. Exacto. Eso que está ahí, que va así en realidad, es el acarreo de la suma. Cuando ustedes niegan bit a bit ¿Profe? y le suman, sí, ¿Por qué era el 0 de los sumadores? porque es el bit que te falta, digamos, cuando vos querés convertir, hacelo en un papel. Si vos querés convertir, por ejemplo, este. A ver, sería, ponele este. 0, 0. Si vos querés convertir 0, 0, te queda 1, 1. ¿Sí? Y les tenés que sumar 1, te va a quedar 0, te va a quedar 0, y le vas a tener que agregar, ¿sí? Te falta acá un bit. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le completas un bit más. En vez de expresarlo como 0, 0, lo expresas como 0, 0, 0. ¿Sí? En vez de expresarlo como 0, 1, lo expresas como 0, 0, 1. ¿Me explico? O sea, vos necesitas que el resultado tenga 3 bits, porque con 2 bits, en complemento a 2, no podés sintetizar hasta menos 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué necesitamos 3 bits de resultado? ¿O no? Se entiende, pero creo que no era esa la pregunta de Brian, profe. Creo que pregunta por los ceros que están conectados a la parte de arriba del sumador. Este 0. No, ese no. En la Ah, siguiente diapositiva, No, ponlo al sumador. perdón. todos los ceros. Pensaba que me hablan de esto. Tenés razón, entendí mal la pregunta. Porque lo que tenemos que sumar es el bit negado más 1.
¿Sí? O míralo acá, míralo en este si querés. Vos tenés el bit negado, el carry, ¿sí? Pero el sumador tiene otra entrada. O sea, el sumador tiene una entrada que es A, una entrada que es B, una entrada que es carry in, una salida que es carry out, y la salida que sea S. Entonces en A pongo el bit negado. En el carry in pongo el carry out del bit anterior. ¿Y qué pongo en B? Algo tengo que poner ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque el sumador suma dos números. Y yo acá necesito uno en realidad. Necesito uno y el carry. O sea, esta patita del sumador me sobra. Pero en algún lugar lo tengo que conectar. O sea, si la pongo en 1, estaría mal. Porque en vez de estar, lo estoy negando, le estoy sumando el carry y le estoy sumando un 1 a todos los bits. Pero no es esa la manera que se suma el complemento 2. El Profe, complemento 2 se suma el 1 al menos significativo. ¿Sí? sí, una pregunta. En el primer sumador, ¿daría lo mismo conectar el 1 al carry que a la otra entrada, digamos? Sí, La entrada B. daría lo mismo a los fines del resultado. O sea, lo que pregunta es poner un 0 acá y un 1 aquí. Sí. O sea, el resultado es el mismo. Pero fíjate que este bloque es idéntico a este bloque. ¿Sí? Sí. Si yo pongo el 1 acá y aquí el 0, el primer bloque ya va a ser distinto a todos los demás. O sea, todos los demás van a tener 0, ¿sí? Sí. O sea, está un poco apuntando a lo que sigue. Fíjate, ahora lo vemos. Ahora, en vez de convertir de menos 3 a más 3, ¿sí? Queremos convertir de menos 27 a más 27. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos esta, esta y esta. ¿Cuál de las tres soluciones o cuál de los tres métodos les parece a usted mejor para resolver este problema? El último, y solo El último método, profe. apilamos más, ¿Por qué? porque los podemos apilar. Claro, es lo que estábamos charlando recién. Si vos este bloque lo repetís acá y acá, ya tenés 5 bits. Simplemente repitiendo este bloque 2 veces. ¿Cómo harías eso acá? Poniendo multiplexores más, o sea, con más señales de control. Exacto. ¿Y estos multiplexores que pusiste aquí? ¿Te servirían? Hay que cambiar todo el circuito. Ah, Cambiar el multiplexor y todo. no es escalable. ¿Viste? ¿Qué opinan? Si le agregamos Hay que cambiarlo todo. un par de bits de entradas más acá, y tenemos que armar, por supuesto, más circuitos acá, para que nos den las dos salidas que nos faltan. ¿Esto servirá? No, porque ya tengo 2 entradas más y Y si no tenemos ni armar idea el cómo mapa. vamos a hacer. Ni idea. Ir ahí, ir a negado, ir a por acá. Hay que armarlo de nuevo. Esto es lo que tenemos que armar. Tengan en cuenta que si vamos a armar de menos 27 a más 27, como dijimos, serían 3 bits más. ¿Sí? Para llegar a 27 necesitas logaritmo base 2. Y acuérdense que para el mismo caso, para hacer complemento a 2, es logaritmo base 2 dividido en 2. Es decir, cuántos bits necesitas para llegar a estos valores.
Fíjense qué simple que es, como dijimos recién, analizando que cuando S vale 0, la salida es la entrada, es este caso. ¿Sí? Cuando S vale 0, los multiplexores toman por acá. Esto no se usa. Y las salidas son directamente las entradas. ¿Sí? Es este caso. Y cuando S vale 1... Profe, Sí. acá el funcionamiento cuando ingresa 0, ¿qué es lo que recalcaba Joaquín? Llegué para el final de la explicación. ¿Era por el acarreo, había mencionado? ¿Me preguntas de dónde salen estos ceros? Claro, eso. En realidad esos ceros vienen por una limitación o un exceso, en realidad, del sumador. El sumador, este sumador, tiene por acá un carry in. Tiene como salida un carry out. Tiene dos entradas, A y B. Y tiene una salida que es S. ¿Sí? Ese es el sumador. Es así, digamos. Así viene armado. No lo podemos cambiar. ¿Y el sentido sería hacia la derecha o izquierda? ¿Cómo? No entendí. El sentido del acarreo. El O acarreo. ya por el mismo estar B en 0 ya no hay. Sí, hay acarreo y el acarreo va así. ¿Esa era tu consulta? Sí, O sea, no está especificado en el sumador, pero en todos los sumadores habría que escribirle acá carry in y carry out. ¿Sí? Para que quede claro. perfecto. Ahora sí. Gracias, Pero termino de explicar el cero. ¿Cuál es el tema? Nosotros usamos esta entrada y esta entrada. Por acá metemos el acarreo del bit anterior, que es este, y por acá entramos con el bit negado. El problema es que esta entrada no sobra. Esa entrada no la usamos. Pero algo tenemos que poner ahí. ¿Se entiende? Claro. Entonces, Sí. como no sumamos nada, ponemos un 0. O sea, nos sobra ese bit. Podríamos tener un sumador, nos serviría en realidad un chip que tenga carry in, A y que no tenga B. Entonces ponemos el 0, porque si no, puede entrar un ruido por ahí, bueno, eso lo saben en el circuito, o sea, las patas de entrada tienen que estar conectadas porque puede entrar un ruido y dar un resultado erróneo. Claro, la duda que me daba es que entonces el 1 ese que ingresa por la izquierda del sumador ya sería un carry in, no sería una entrada. ¿No sería lo mismo que en vez de todos esos ceros reemplacemos por 1? ¿Vos querés poner un 1 acá? ¿Así? Claro, porque veo que tiene 3 entradas entonces el sumador. El sumador sigue teniendo 3 entradas, no importa si vos el 1 lo pones acá o acá, pero si vos pones el 1 ahí, no estás sumando 1. Acordate que vos tenés que sumar 1. Vos estás sumando 1, 1, 1, 1, o sea, si es un binario de 5 bits, estás sumando 111, 111. Vos tenés que sumar 1. O sea, no estás respetando esta. O sea, podés poner un 1 acá, pero te da otra cosa, ya no te da complemento 2. Claro. Sí, la patita esa que estaba en la izquierda en 1 me confundía. Ahora sí. No, es que no hay nada para confundir. Este 1 es ese. Si vos querés, ¿qué podríamos hacer? Que hace un ratito lo preguntaron y está correcto. Poner un 0 acá y este 1 ponerlo aquí, en este. Claro. Pero todo esto queda en 0. Porque vos estás sumando 1, no estás sumando 111, 111. ¿Sí? Todo esto tiene que quedar en 0. Entonces, esto sí podés hacer. O sea, eso estaría correcto y te da el mismo resultado. El tema es que ya perdés un poco el concepto de que el bloque sea igual. El primer bloque te va a quedar distinto. ¿Sí? Claro, ya tendría que cambiar todos los bloques. Bien. No, estos bloques siguen igual. No tenés que tocar nada. Lo único que tendrías que cambiar el primer bloque es que pondrías un 1 acá y un 0 acá. Pero lo que sí quiero que te quede claro que lo que está mal es poner un 1 en todos estos ceros. Eso no está bien. Porque ahí vos estás sumando, a la negación le estás sumando, en este caso, 111, 111, 111.000, 111, digamos. O sea, en vez de sumarle 1. No estás cumpliendo la condición del complemento 2. Pero estos dos sí lo podés intercambiar. Aquí y no cambiaría nada. Lo único que perdería la uniformidad. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Bien, ¿alguna duda a esto?
tenemos para darle una vueltita de tuerca más, pero quiero saber si hasta ahí entendieron todos. No, hasta ahí sí. Sí, yo. profe. Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Vamos a hacer una pequeña modificación, a ver qué opinan. En vez de, ¿qué es lo que decíamos acá? Negábamos, o sea, aquí obteníamos el complemento a 2 y el multiplexor después definía si tomamos el valor original o el complemento a 2. ¿Sí? ¿Qué opinan si hacemos al revés? Primero definimos si vamos a trabajar con el valor original o el negado, ¿sí? En función, o sea, intercambiamos esto. A ver si se entiende. Primero definimos con este multiplexor si aquí vamos a tener I0 o I0 negado. Veamos a ver si funciona. Si ese vale 0, acá tenemos I0. Y si ese vale 1, tenemos I0 negado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué valor tenemos acá? Sí. Sí, profe. Y ahora le sumamos. Y ese vale 0, le sumamos 0. Entonces, cuando ese vale 0, esto viene por acá, le suma 0, y O0 vale I0. ¿Sí? Veamos cuando ese vale 1. Cuando ese vale 1, toma este valor, viene por acá, nos queda I0 negado, y le suma 1. Y nos da I0 negado más 1. ¿Sí? Este sería un micrófono abierto. Ahí está, gracias. Todo claro, profe. Bien. Estamos todos de acuerdo que este bloque, que era este bloquecito, ¿sí? ¿Hace lo mismo que esto? ¿O no? Sí. Sí, profe. Lo único que hacemos es, antes usamos un multiplexor para definir si tomamos el valor original o tomamos la negación más 1. Acá hacemos al revés. Primero definimos con el multiplexor si vamos a trabajar con el valor original o con la negación y después le sumamos el 1. En el caso que ese sea 0, directamente no sumamos nada. En el caso que ese sea 1, le sumamos un 1. Bien. Entonces ahora reemplazamos estos bloques por estos que están acá. Bien. Es el mismo concepto. ¿Sí? O sea, invertimos. Ya vamos a ver para qué. El sumador con el multiplexor. Entonces, lo veamos rápidamente. Cuando ese vale 0, los multiplexores conmutan para acá. Ese vale 0, entonces acá todos estos nos quedan ceros. ¿Sí? Viene I0, suma 0, y la salida es igual que la entrada. Profe, Sí, en la tercera acople ahí no tendría que ser I2 y I0. O sea, por donde sale O2, arriba. no. Vamos acá. Ah, no, era 0 también. I0 va I0, I1, 1, y O2 viene del 0, que era el 0 que lo explicamos un par de veces, que es como un bit que nos falta. Sí, no, se me había pasado, sí. Claro, es como que le agregamos un 0 adelante, que no vale nada, le agregamos un 0 a la izquierda, al binario original, porque nos va a faltar un 0, o sea, nos va a faltar un bit para ingresar, o sea, es este 0. Sí, sí, me había olvidado de eso. No hay problema. Entonces decíamos, cuando ese vale 0, sale por acá. ¿Sí? La salida es igual que la entrada. Cuando ese vale 1, lo niega y le suma el valor de ese, que es 1. ¿Sí? Cuando ese vale 1, viene por acá, lo niega y le suma el carry anterior. Al único que le suma un 1 es el menos significativo, porque así está definido el complemento a 2. A los demás solamente le suma un carry, y aquí ponemos el 0, ¿se acuerdan? Que era porque justamente no hay que sumarle nada, excepto el carry.
¿Bien? O sea, este bloque es lo mismo que esto, o que esto que tenemos acá con menos bits. ¿Sí? Lo único que hicimos es intercambiar el multiplexor con el sumador, como lo explicamos en esta diapositiva. ¿Ahí estamos? Ahora, bueno, la pregunta viene, ¿para qué lo hicimos? O sea, ¿para qué intercambiamos? ¿Por qué no lo dejamos así? Bueno, ahora les explico por qué. Volvamos a este bloquecito. Lo tenemos acá. Veamos qué hace cada uno de estos bloques. Tomemos este. Y hagamos la tabla de verdad. La salida acá, que le llamamos M0, depende de I0 y depende de S. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Cuando S vale 0, ¿qué habíamos dicho? Que la salida copia la entrada. ¿Sí? Es decir, cuando S vale 0, el multiplexor conmuta para acá, y lo que está en I0 se copia en M2. Y cuando S vale 1, el multiplexor conmuta a la derecha, y la salida es este valor negado. ¿Estamos todos de acuerdo con esta tablita? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Ahora viene lo interesante. ¿Qué compuerta lógica tiene esa tabla de verdad? XOR. Negado. Claro. XOR. ¿Qué significa eso? Que podemos reemplazar este bloque por una OR exclusiva. Veamos ahora este sumador, que tenía esta pata que nos sobraba, ¿se acuerdan? O sea, seguro que lo podemos reemplazar por algo más simple. Veamos la salida. Entonces, las entradas ahora son M0 y S. Y las salidas son O0 y C2. Empecemos con O0 o O, si quieren. ¿Sí? O0 sería. Veamos O0. Esta es la tabla de verdad de O0. C2 la hacemos acá más adelante, ¿no? No se preocupen. Entonces veamos la salida de O0. Cuando S vale 0, la salida de O0 es directamente M0. ¿Sí? Y cuando S vale 1, este es un sumador, acuérdense. Si S vale 1 y M0 vale 0, la salida es 1, porque es 0 más 1. Estamos hablando del sumador, no del multiplexor. Y si las dos entradas valen 1, la salida es 0, porque pone un 1 en el carro. ¿Se entiende cómo funciona el sumador? Es un sumador de un bit. Está sumando Sí. S más M0. 0 más 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 pone un 0 y pone un 1 en el carro, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, bien. ¿Estamos de acuerdo que esta tabla de verdad representa a ese sumador? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Entienden cómo es? Simplemente la suma, ¿no? 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 y 1 más 1. Volvemos de nuevo. ¿Esta tabla a qué compuerta lógica pertenece? Si es que hay error. También. Claro, es la misma de arriba. O sea que este sumador lo podemos reemplazar con un XOR para acá. Igual todavía nos falta este, ¿no? Que lo vemos ahora. Veamos el carry. ¿Cuándo un sumador tiene carry? Cuando Es un sumador de un bit. Entonces, ¿en qué caso va a tener carry? Cuando ese sea Cuando 1 ambas y entradas el valen otro sea 1. Claro, cuando estas dos entradas, que es ese, valgan 1, que es este caso. Solo ahí va a haber carry. ¿Y qué compuerta lógica responde a esa tabla de verdad? ¿No? Claro.
Entonces podemos reemplazar este multiplexor y este sumador con una OR exclusiva, ¿sí? Y acá podríamos poner una AND. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Este bloquecito hace lo mismo que este. Y fíjense que ya desapareció ese 0 que la verdad que molestaba un poco. ¿Por qué? Obviamente porque no lo tuvimos en cuenta acá a la entrada. Es siempre 0. Entonces, si volvemos a este, podemos reemplazar estos bloques por estos. ¿Sí? Tengan en cuenta que este es ahora el bloque que se repite, que tendríamos que repetir aquí, ¿sí? Y repetir aquí, si lo quisiéramos agregar. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? ¿Qué opinan? Profe, o sea que en el bit más significativo ya no iría esa parte del bloque. ¿Cómo? Que en O2, por ejemplo, ya no iría esa parte del bloque. Y veamos qué pasa por acá. Cuando vos tenés ese vale 0, ¿sí? Al entrar, la hora exclusiva funciona como, esta hora exclusiva te funciona como multiplexor. Es decir, cuando ese vale 0, este multiplexa para acá, este multiplexa para acá, ¿sí? Sí. Y aquí tenemos el caso. ¿Cuál es el tema? Que esta parte, esto que vos necesitas acá, el carry, ya no te hace falta para acá. Sería la salida esta. ¿Sí? Bien. O sea, eso es lo que te estaría faltando aquí. Este. Si querés lo podés hacer. Sería así, así, ahí, ahí y ahí. Ese es el carry. Pero este carry no lo necesitas. Porque Claro, si no nos sirve. Y acá lo que te diría es este con el 0. ¿Sí? Esta partecita. Acordate que acá teníamos este 0. Esto no, porque esto se iba, ¿sí? Pero este 0, que era el 0 que agregábamos, porque nos falta un bit. Entonces, de nuevo, lo podrías agregar y te quedaría ahí, si no me equivoco, el bloque. Pero este no te hace falta porque un 0 en un hora exclusiva no hace nada. ¿Sí? Y el carry no lo necesitas. O sea, por eso estos dos bloques no te hacen falta. Pero no está mal agregarlos. ¿Sí? O sea, estos dos los podrías copiar acá. El bloque completo te quedaría así. Con un 0 acá, viene acá, y un AND con un carry. Pero te va a dar el mismo resultado porque este 0 en la hora exclusiva no cumple ninguna función y este carry no lo usas. El carry del último bit. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Ahora ya para terminar, porque estamos fuera de tiempo, ¿qué opinan? ¿Qué ventajas y desventajas tendría este bloque o esta solución respecto a esta, por ejemplo, y con respecto a la de los multiplexores y a la de las compuertas lógicas? ¿Qué les parece? ¿Es más rápido? ¿Cuál es más rápida? El de compuerta solo.
De todas formas, no sé, ingeniero, porque la XOR ya es una compuerta que tiene compuertas adentro, digamos. O sea, una XOR se compone de AND y de OR, si no me equivoco. Sí, sí, está bien. Pero ¿por qué piensan que sería más rápido? Porque los multiplexores me parece que tienen más Ah, compuertas que una. respecto a los multiplexores, está bien. Ahora, respecto a las compuertas, ¿qué opinas? Respecto a las compuertas lógicas, respecto a esto. ¿Cuál sería más rápido? ¿Esta o la última que hicimos con las XOR? ¿Qué opinan? Esta sería más rápida, ¿Por qué? pero tiene menos compuertas. ¿Cómo? Tiene menos compuertas que pasar. Claro, está bien, exacto, esa sería la respuesta. El tiempo de propagación es de 2 compuertas, si consideras la OR de 3. Y fíjate que eso no depende de la cantidad de bits. O sea, si le agregamos 10 bits más, vos vas a tener siempre, y eso es importante que lo entiendan, si no lo entienden lo vemos, vas a tener la misma cantidad de compuertas que atravesar para llegar a la salida desde la entrada. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, si le agregamos más bits acá a la entrada, le vamos a agregar más AND aquí. Pero siempre vas a atravesar 2 compuertas para llegar a la salida. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. En cambio, fíjate qué es lo que pasa en esta que hicimos recién. Veamos esta. Para llegar acá, aquí, mira cuántas compuertas tenés que atravesar. 4. 4. ¿Y qué pasaría si le agregamos más bits? Si repetimos este bloque para acá y para acá. Tienen que atravesar más compuertas. Agregan más compuertas. Bits. Imagínate si tuviera 64 bits. Si tenés que hacer un conversor como el que queremos armar de 64 bits, tenés que atravesar, calculo, como 66 compuertas, más o menos, porque una de estas por cada bit, y tenés esta y esta. Contra Y las sería dos la cantidad de compuertas. bits por 2. Claro, sí, no sé si por 2, me parece que no. Creo que es por La 1. cantidad de bits más 2. Claro, hay que sumarle un par. Pero lo que voy es que es una diferencia muy importante con este sistema, que siempre tenés 2. ¿Sí? Así que bueno, es interesante también pensar que no siempre hay una solución óptima, sino en función de las ventajas y desventajas que tiene. Costo, confiabilidad, escalabilidad y tiempo de respuesta. Este sistema tiene una gran escalabilidad, un bajo costo, pero un tiempo de respuesta lento. ¿Sí? Bueno. Ya estamos en la hora. ¿Alguna duda? ¿Consulta sobre el video? Bien, todo claro, dice Fausto. Buenísimo. Bueno, supuestamente tendría que haber dejado de grabar ya. Pero no lo hace. A ver ahí. Un momento para ver. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Acabamos de terminar. Por eso, Bien. venía a avisarles. Tómense 10 minutos de recreo, busquen un café, estiren las piernas, y 20, recién vamos a empezar la clase, sí, como para que tengan